serios un instante porque ya tenemos la comunicación con Raquel Hermida. Raquel Hermida, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, estamos acá con Susana Rocasalvo, Nayara y Sandra. Hola, Raquel. Porque has tenido la defensa de la chica que ha acusado a Alexis Zárate, ¿verdad? Contaré a la gente que a lo mejor no ha seguido el caso para que esté al tanto y después te hacemos consultas. Bueno, recordemos que este hecho ocurrió en el 2014, que Hugh estaba de novia con Martín Benítez, un jugador de Independiente, una figura importante de Independiente en ese momento, y que era muy amiga de Nicolás Pérez, y esa noche con Nicolás Pérez y Martín Benítez fueron a bailar y había otras personas, pero ella la verdad no las conocía. Él le pidió de ir a su novio de hacía 2 años, le pidió de ir a dormir a casa de un amigo y ella se negó, no le gustaba la idea, pero bueno, finalmente aceptó y fue a la casa de su amigo porque al día siguiente tenía que practicar en Independiente. Bueno, a las pocas horas ingresaron a la casa Nicolás Pérez, quien era su amigo, y otra persona que ella no conocía, y bueno, cuando ella ya estaba durmiendo con su novio, ingresó al cuarto y la abusó. Entonces ella se despertó en el medio del acto a los gritos, pidiendo socorro, golpeando a su novio para que se despertara, gritando para que su amigo viniera a socorrerla. Y bueno, en definitiva termina el acto y ella pide por favor de irse. Es ahí cuando su amigo le impide salir del departamento y un rapto de humanidad, por decirlo así, a su ex novio, la dejó salir del departamento, porque hubiera sido terrible y hoy a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de delito aún más grave que el padecido. Pero bueno, por suerte pudo salir en ese momento sola y hacer la denuncia y sostenerla desde el 2014 al 2017, que fue en el momento cuando lo condenan a Alexis Zárate por 6 años y medio de prisión, y desde el 2017 hasta el día viernes estuvimos esperando la detención, porque evidentemente el trabajo de sus abogados fue recurrir, interponer medidas y decir que él era una buena persona, que estaba conforme a derecho, y bueno, fueron 6 años de una tortura muy grande de tipo procesal para mi clienta. Por suerte, el viernes se logró la justicia y Alexis Zárate está detenido hoy en una comisaría de Avellaneda y en el día de mañana se le buscará alojamiento en una unidad penitenciaria, evidentemente en un pabellón para delitos sexuales. Ahora, en todo mientras tanto, Raquel, este chico se fue a trabajar a Letonia. Bueno, eso manifiesta claramente lo que yo siempre les vengo repitiendo, que la ley de la víctima no se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires y por más que haya políticos de un lado y del otro que digan que está vigente, es falso. Para que una ley esté vigente en un proceso penal tiene que modificar el Código Procesal y no existe. Así que yo me enteré por dos colegas tuyas, por Gustavo Gravia y por Mauro Zeta. Digamos, yo siendo la apoderada de la víctima me tengo que enterar por 2 profesionales del periodismo que lo habían dejado ir a Letonia. O sea, evidentemente yo no tenía una guarda en Ezeiza y lamentablemente nos enteramos por esa única vía, que fue los medios de comunicación, que siempre, por supuesto, les agradezco porque me ayudaron muchísimo en este proceso. Pero bueno, así las cosas, nosotros escribimos a Letonia, tradujimos la sentencia, contamos lo que estaba pasando y bueno, logramos que volviera a la Argentina y que una vez que volviera se le prohibiera la salida al país y él estaba obligado a vivir en Avellaneda y también tenía una restricción perimetral con la víctima. Bueno, a ver,
con esta reclusión de él, ¿se da por terminado ya el juicio? ¿Ya es condena cerrada o todavía los abogados pueden seguir apelando? ¿Cómo es el proceso? Zárate está condenado 3 veces. La primera vez en el Tribunal Oral de Lomas de Zamora. La segunda vez en el Tribunal de Casación Penal de La Plata, Sala 2. Y después en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El abogado quiso ir a la Suprema Corte Nacional, esa que se ubica en el Palacio de Talcahuano, de la calle Talcahuano. Y le dijeron, no, usted no tiene ningún delito federal violado, no hay ninguna garantía constitucional que se ha violado en el proceso, por lo tanto no tiene permiso para ingresar. ¿Y podría seguir pidiendo cosas? Sí, podría pedir una queja a la Corte Suprema de Justicia, pero eso no interrumpe el proceso de detención de Alexis Zárate. O sea, una vez que le diga la Corte Suprema de Justicia, le va a reiterar lo que dice la Corte Provincial, pero cuando se lo reitere va a estar alojado en una unidad penitenciaria con un grupo grande de delincuentes sexuales. Raquel que Nayara. Es lo que corresponde. ¿Cómo estás? Raquel Nayara Sí, te ¿qué tal? saluda. Precisamente te quería preguntar cómo tomó esta decisión, Juliana, la víctima, tu defendida, y a su vez, ¿qué participación tuvo el ex? ¿No fue condenado porque fue partícipe también, cómplice de ese hecho desagradable? Bueno, en estas causas tan difíciles, a veces nos conformamos, por así decirlo, con parte de la condena, digamos. Claro. Es importante tener en claro que nosotros denunciamos a Martín Benítez, que hoy juega en Brasil. El novio, durante 2 años, él conocía a la familia de Juliana y Juliana conocía a su familia. Pero más allá del tiempo de haberlo denunciado, su señoría utiliza la testimonial de Benítez para condenar a Alexis Zárate. De esa manera le da una validez y lo libera claramente a Benítez. Claro. Había otro integrante más, que era Nicolás Pérez, que también nosotros lo denunciamos. Y bueno, en ese tema de la denuncia es lo que estamos conversando con Juliana, qué va a hacer con la denuncia con Nicolás Pérez. Pero es cierto que la denuncia contra su propio novio fue de alguna manera saldada en el 2017 por la sentencia que justamente considera una prueba valiosa la declaración de Benítez en contra de Zárate. Esa declaración de Benítez, recordemos que fue en el 2017, cuando Benítez era la estrella de Independiente. Sí. Él estaba como testigo en la causa, su abogado sentado, escuchando todo, desesperado por asesorarlo, lo había asesorado muy, muy bien, e hizo una declaración de ni me toquen, ni me juego, ni voy a defender a nadie, ni voy a atacar a nadie. En esa declaración de su señoría supo transformarla y de alguna manera justificar el no proceso contra Benítez. Raquel, yo recuerdo cuando fue este caso, quizá por la fama de ellos como jugadores de fútbol, de algún modo, como en muchos otros casos, los violadores suelen negar la situación, la habían dado vuelta, habían como construido otro relato donde de algún modo Juliana tuvo que salir a defenderse, a probar que era inocente. Mediáticamente. Sí, mediáticamente hubo mucho en este caso. ¿Cómo lo vivió ella en ese momento y cómo lo vive ahora? ¿Alcanza la justicia? ¿Alcanza que esté detenido? Y si va a ir a un pabellón por lo que hizo, ¿no? Porque se habla también de pedir como un pabellón con gente religiosa. ¿Cómo lo vive Juliana hoy en día? Todo esto, todos estos años. Bueno, Juliana en el momento determinado fue muy maltratada por todo el mundo, incluido por los medios de comunicación. Recordemos que tenía otro abogado que no supo posicionarla en una situación, y bueno, ella nunca salió a dar la cara, jamás dio una nota,
y en la única manera que intervino fue el día de la sentencia, que fue filmada porque fue a escucharla igual que yo acompañándola, ¿no? Claro. Pero cuando fue muy maltratada, le dijeron de todo. Cada canal, cambiabas de canal y estaban todos los abogados de él, decían que era imposible abusar de una mujer dormida, que era imposible abusar de una mujer alcoholizada, un montón de agresiones. Y yo vivía defendiéndola sin conocerla y sin que la causa fuera mía realmente. Entonces, así las cosas, ella lo pasó realmente muy mal y el proceso judicial fue altamente tortuoso, ya que el fiscal la obligó a asistir a reiteradas pericias psicológicas y psiquiátricas. ¿Por qué? Porque anulaban permanente, ella hacía una pericia y la anulaban, habían aceptado a un psiquiatra como psicólogo, había un montón de errores en la investigación y hasta descubrimos en el juicio oral que ese mismo fiscal ocultaba todas las testimoniales que podrían beneficiar a Giuliana. Entonces no se encontraban en el expediente, ¿no? Desaparecían, así como desaparecían también mis escritos. Yo pude cambiar a ese fiscal y por eso llegamos a juicio, y luego de cambiar a ese fiscal y ver las cosas, ella tuvo que demostrarlo como 15 veces entre pericias psicológicas, psiquiátricas, entre declaraciones y demás. Ella fue una tortura ese juicio. Cuando yo llego a la causa, Alexis Zárate jugaba en la primera de Independiente, no había sido suspendido para nada. Cuando yo llego y advierten que yo no iba a negociar y que nadie quería negociar a pesar de la tortura del proceso, entonces ahí lo mandan para Temperley de Alexis Zárate. Bueno, y así las cosas en el proceso oral, cuando termina el juicio oral, el fiscal me dice: doctora, a usted le convendría que Alexis Zárate siguiera trabajando y jugando, así cuando va a ganar dinero y le paga los honorarios. Horrible. Entonces yo le dije: usted no entendió nada. Nosotros, si hubiéramos buscado dinero, lo hubiéramos tomado en el primer momento, cuando lo ofrecían, no hubiéramos pasado por este terrible procedimiento. De todos modos, de más está decir, yo no negocio en la temática de abuso. Yo, la verdad, no soy una abogada de negociación, soy una abogada de lucha, no sirvo para negociar. Y Giuliana mucho menos, porque Giuliana ya venía golpeada. Si hoy me preguntan cómo está Giuliana hoy, Giuliana el viernes se enteró, volviendo de su trabajo, es especialista en comercio exterior, es una profesional, y se enteró en el auto donde volvía manejando a su casa y tuvo que parar porque las lágrimas no la dejaban conducir. Paró, habló con la familia y de alguna manera, contenida por todos, logró llegar a su casa, donde la esperó su familia, que siempre la apoyó, sus amigas por teléfono, porque estamos en una etapa de cuarentena, y yo misma también telefónicamente. Así que recién el sábado a la noche tomó contacto con que era cierto y que la gente hoy le creía todo lo que ella había pasado. ¿Por qué Giuliana atraviesa este proceso? ¿Por qué Giuliana quiso terminar con un juicio tan terrible? Giuliana siempre dijo que ella era una privilegiada, porque tenía familia, porque tenía amigas y porque tenía abogada. Entonces ella decía: yo tengo que dar el ejemplo para dejar un poco de historia y cambiar un poco la cosa para las chicas que están en peor situación que yo, y a veces su familia no les cree o fueron ellos mismos quienes abusaron de ellas. Entonces ella siguió hasta el fin, la verdad fue muy tortuoso, siguió hasta el fin. Y bueno, yo la verdad la conocí gracias a un psiquiatra que se dice el doctor Ledesma. El doctor Ledesma nos contactó al doctor Garini y a mí, y bueno, logramos llevar la causa adelante, pero la verdadera heroína de la causa es Giuliana,
quien solamente pensó durante todo el proceso cómo beneficiar a las mujeres que eran menos privilegiadas que ella. Raquel, ¿cómo se llamaba o cómo se llama el primer fiscal, el que obstaculizó todo esto? No quiero decir su nombre porque ya no puedo trabajar en Avellaneda en esa fiscalía, como queda claro. Y no quiero dejar su nombre, está denunciado. Claro, pero lamentablemente gente como él, que habría que hacerle un juicio político, ¿no? Tiene el juicio en camino. Por eso es que no lo nombro, porque está el proceso abierto. Y el segundo fiscal, la verdad, me jugó en contra. Sinceramente, yo miraba a mi socio como hombre, ¿no? Y miraba a los abogados de la defensa de Alexis Zárate, a los cuales conozco y les mando un saludo, más empáticamente que al fiscal que teóricamente debía estar conmigo en la lucha por el acusatorio. O sea, en realidad tenía más cordialidad por parte de los defensores que por parte del Ministerio Público. Fue muy triste ver cómo maltrata la justicia a las víctimas. Yo no quiero pensar que como todo el tema del fútbol maneja tanto dinero, los clubes, la AFA, no quiero pensar que muy por detrás hagan una presión para que todo esto se haya dilatado. Es más que evidente que se dilató de una forma y que las leyes en este momento realmente son hasta poco respetuosas con la víctima, que una persona haga 5 o 6 años, que se fue del país, volvió, jugó en Europa, hizo lo que quiso, mientras que la víctima, ella sabrá bien, pobre chica, cómo siguió con su vida, ¿no? Esas son las grandes fallas que hay hoy por hoy todavía en la justicia. Pero con respecto a lo que es el poder económico en el fútbol, no quiero pensar que haya habido una mano negra de ese lado, acuestes, ¿no? Susana, cuando te acuestes, pensá tranquila. Con tanto de la víctima como de esta parte, con total autorización, pensá tranquila lo que estás pensando y es tal cual. Es terrible, pero pensá que Independiente queda en Avellaneda, que el poder está en Avellaneda y que el proceso de investigación se llevaba a cabo en Avellaneda. Obviamente, pensemos lo peor porque lo peor es lo que corresponde en este caso. Y sí es importante dejar en claro para algo el resultado positivo, es que cambiamos la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia de Giuliana contra Alexis Zárate estableció que en una investigación penal preparatoria, primero hay que creerle a la víctima. Totalmente. Y luego de ahí partir la investigación. Sí. De ahí partir y comprobar los dichos de la víctima, pero partir de la credibilidad, número 1. Y número 2, se ha dicho, y el juez también lo ha dicho, la validez de las pericias psicológicas y psiquiátricas, como hay que darle la importancia a la validez, ¿no?, de las pericias psicológicas, y que la temática del abuso es una materia interdisciplinaria, donde no solamente jueces y fiscales saben todo, sino también los peritos psicólogos, los psiquiatras, los criminalistas y todos aquellos que intervenimos en un proceso. Bien. Raquel, querida, muchas gracias. Fue un placer volverte a ver. Creo que sos la única persona en esta cuarentena que veo más delgada. Te felicito. Lo que pasa es muy simple. Yo soy una comedora de restaurante, así que evidentemente bajé 20 kilos. Un beso enorme, Raquel. Muchísimas gracias. Un gusto, adiós. Gracias, Raquel Hermida. Rocasalvo, damos vuelta a la página. Algo